Si tu día está gris, Si no pudiste pegar un ojo anoche, Si te ahogas en tus lágrimas, si te levantas de mal humor a diario, si eres más estrés que persona, si te han dicho que debes ir a terapia, aquí estamos para pelear por ti. somos Yarlu. Andrea, Y Carolina, y juntas somos Las vengadoras de la salud mental. y esto es Psycho Avengers. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psycho Avengers. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del aprendizaje vicario. ¿Somos lo que vemos? Lo tiré como pregunta, pero es una afirmación. Bueno, haciendo referencia somos lo que vemos. Afirmación, no hay duda. Haciendo referencia a nuestros podcasts anteriores, que hablamos de comportamiento, vamos a dar cuenta de que no solo aprendemos en base a asociaciones, también aprendemos en base a lo social. También aprendemos en vivir en sociedad. Por eso les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿cómo influye el ambiente en nosotros? Bueno, en este caso, como dijiste tú, al vivir en sociedad, o sea, no nos podemos escapar de eso, partamos desde ahí. O sea, siempre Lamentablemente. estamos en sociedad. Siempre Rayos. hay relación con mi familia. Desde partida, sí, aparto en la relación con mi familia. Y ahí ya estoy en sociedad. De a poquito, mientras voy creciendo, me voy desarrollando más, salgo a lo que es el colegio, el jardín, no sé qué, y así empezamos. Siempre estamos viendo sociedad. Y obviamente absorbemos cosas desde la sociedad. Por Ujú. ejemplo, el idioma, algo súper básico. O sea, si nazco acá en Chile, obviamente mi lengua va a ser el español. Silencios. Claro. Mientras que un niño nace, no sé, en Estados Unidos, va a ser el inglés. Entonces, Obvio. obviamente, desde ahí ya vaya absorbiendo el tema de la sociedad. La sociedad donde naces, en el ambiente en el que te creas. Con el Bueno, que te creas, creo. no sé, no sé. En el que te crías, perdón. Lo siento. No nos creamos nosotros, a nosotros mismos, pero era con el que te crías. Bueno, el ambiente obviamente en el que te crías es como dependiendo de qué vas absorbiendo. Ujú. Claro, y no tiene nada que ver, por ejemplo, el tema como solamente con lo genético. O sea, si yo pusiera al mismo niño que nace aquí en Chile y al mismo niño, que obviamente no se puede hacer, pero que naciera en Estados Unidos o en otro lado, ¿cachai? La genética es la misma, pero como va a crecer con un entorno diferente, va a ser una persona diferente. Exacto. O sea, nosotros vivimos constantemente en la sociedad. O sea, desde pequeños que estamos instaurados en distintos tipos de sociedades. En distintos tipos de etapas, desde la escolarización hasta, en este caso, el relacionarnos con nuestra familia o con la familia, en este caso, de nuestras personas cercanas. Entonces estamos constantemente adquiriendo y conociendo y aprendiendo de las otras personas y del entorno en sí. Exacto, Claro. o sea, se da esta distinción también, no sé, en un mismo barrio, por ejemplo, una Ujú. familia que podríamos decirlo religiosa, a una familia que no lo es. Obviamente va a absorber distintas cosas de la familia. Obviamente no es Claro, lo mismo sí. estar en una familia religiosa a una familia que no lo es para nada. O a veces solo el entorno. No sé si le ha pasado alguna vez, que es como que ustedes están acostumbrados a como una interacción o un entorno dentro de tu misma comuna. Y vas a otra comuna y sientes como es distinto. Sí, Es Sí. como Lo que le se pasa, siente sí. distinto, como que la gente es distinta. sí, A veces hasta hablan distinto. sí. Lo que le pasa, por ejemplo, a los que son de Santiago y los que son de regiones. Sí. También Claro, como la que cosa se hay comparte. cosas súper O diferentes. dentro del mismo Santiago, no sé, por ejemplo, si ustedes han ido a la quebrada de Macul, No, güey. ya, pero ahí tienen como una especie de cultura en donde con la persona que te encontráis la saludáis, ¿cachai? Ya. Ya. Y es como algo que se hace ahí. Yo la verdad cuando fui fue como, ¿por qué todo el mundo se saluda? ¿Por qué todo el mundo se saluda? No me saludan. Oh, me saluda, soy tan conocida. No, mentira, pero iba con alguien que sí sabía. Y él me dijo así como que era algo que se hacía ahí en ese lugar, ¿cachai? O las costumbres, la forma de relacionarse, como dices tú. Pero un ejemplo súper burdo. Yo fui a una playa y habían por sectores por playa. La cosa es que dentro del mismo sector habían diferencias. En cómo la gente se relacionaba, en cómo la gente cuidaba su entorno. Tú ibas al sector 1 y como que estaba así como todo bien limpio. Ibas al sector 5 y no estaba tan limpio. ¿Qué está pasando aquí? Entonces como que ahí se ve un poco cómo la sociedad influye en cómo tú también actúas.
Por Claro. eso hablamos un poco de lo que es la teoría del aprendizaje, específicamente de lo que es el aprendizaje social. Y uno de los autores que explicó esto fue Albert Bandura. Ujú. Él igual lo pensó mucho desde los temas que hablamos anteriormente, que lo veían como mucho más desde el individuo y del comportamiento como individual, y dejaban mucho de lado el tema de lo social. Por eso él dijo, ok, entonces, si esto es lo que pasa como nosotros como individuos, ¿qué pasa con nosotros en sociedad? Como ¿cachai? ser social. Como seres sociales. Y él lo vio un poquito desde ahí. Uno de los experimentos que realizó fue o sea, de los que podemos ver como ejemplo, es del niño salvaje. Exacto. No, O sea, no es un... no es un o sea, experimento. no es un Es como un experimento, ejemplo sí. de lo que Sí, podemos Sí, ver. sí. Lo que pasa es que dijiste experimento, entonces tenemos que aclarar que el niño salvaje no es un experimento de Bandura. Porque tendré- Y no es un horrible. experimento de Bandura. Pero Es un sí, ejemplo del aprendizaje social. exacto. Que- Es como un que caso postuló que... Bandura. Sí, es como un caso que explica un poquito como esto mismo. O sea, no sé si ustedes han visto las películas de Tarzán o la película de El libro de la selva. Que claro, o sea, nos muestra como a un ser humano así, que nació en un ambiente distinto al que todos en este caso Estamos estamos habituados para habituados. ser O sea, no nació en sociedad, no nació con más humanos, sino que en este caso nació entre medio de la selva. Entonces, Claro. obviamente, su relación fue con animales. Por tanto, eso fue lo que aprendió. Aprendió a relacionarse desde ahí. O sea, no me acuerdo mucho de la película de Tarzán, pero tenía como comportamientos similares a los de los Monos. monos. Pero si Tarzán no hablaba, po. Tarzán Exacto. sabía el lenguaje de los gorilas Exacto, y se comportaba como un gorila más. exacto. ¿Cachai? Entonces, desde ahí, obviamente, con eso me crié. O sea, que eso fue mi ambiente. Esa fue mi sociedad. Por tanto, eso fue lo que adquirí y lo que aprendí. Y desde ahí, obviamente, podemos ver esto. O sea, no por ser humano era una persona que iba a hablar, que se iba a saber comportar. No, eso no es algo Innato. innato, sino que es algo que se aprende. Ujú. Y eso, aunque puede sonar como súper increíble, hay casos de niños que no se han criado en sociedad y ahí tenemos dos casos muy diferentes. Uno fue un niño que, claro, que se crió con animales por razones que desconozco, pero cuando fue encontrado, este niño tenía conductas animales, no tenía lenguaje, a pesar de que intentaron enseñarle. Creo recordar que el niño se escapaba. Sí, no tenía acercamientos con, en este caso, las personas que lo encontraron y trataron de acercarse a él. O sea, él se alejaba, me acuerdo que se defendía también porque tenía reacciones como Esperables de un animal. esperables de un animal. Y más que nada como que nunca pudieron interactuar con él, porque él rechazaba todo tipo de interacción, que es en realidad lo que hace un animal. Un animal ve a un humano y se asusta. Entonces como que desde ahí obviamente se trata de alejar. Ujú. Claro, porque es un ente extraño de la persona. Y el otro, que es un caso muy diferente, es el caso de Jenny. Voy a partir comentando que no es su nombre original, no es su nombre real. Sí, como Es que un se nombre- resguardó ahí la identidad. Claro, la identidad de la niña, pero es una niña que creció en un cuarto. Sus papás la encerraron en un cuarto desde que era muy chiquitita, como desde los 8 meses. 8 meses más. Desde los 8 meses pasó mucho tiempo de su vida atada a una silla. La verdad es que las razones de por qué hicieron esto se desconocen. Lo que sí se sabe del caso es que antes de que los condenaran, porque cuando descubren a la niña, obviamente se inicia todo un procedimiento, sacan a la niña de ahí, se inicia como el juicio por obviamente el maltrato que existía de por medio. Antes de que puedan como llevar como a los padres a juicio, el padre se suicida, claro, y diciendo ellos nunca lo comprenderán. Sí, es como algo, es una nota así como nunca van a entenderlo, o sea, nunca van a entender el por qué, más que nada como de por que qué lo hicieron lo que hizo, hicieron. obviamente. Claro, O sea, y cuando encontraron a la niña, obviamente es una niña que no tuvo estimulación en ningún sentido. Es más, si la niña emitía algún tipo de sonido, era castigada, era golpeada. Y la única comunicación que tenía era con el papá, pero era a través de ladridos, a través de gruñidos. O sea, estaba el papá, la mamá y un hermano mayor. Y claro, Mm. entre ellos sí había interacción, entre ellos conversaban, pero la niña no. Entonces fue alguien que tampoco se le estimuló lo que es el lenguaje. claro, y en verdad no había nada de estimulación. De hecho, también era una niña que estaba bajo peso, pesaba muy Estaba poquito, desnutrida. estaba Sí, sí. desnutrida.
no tenía control de esfínter absoluto porque obviamente como pasaba atada, era Sí. una niña a la que no llevaban al baño, nunca le enseñaron que era un baño, como orinar, Pero nada, sino que no se hay ningún hacía ahí tipo de encima. estimulación, no hay estimulación cognitiva, Nada, ni, nada, ni nada. motora, ni hábitos de higiene, nada, porque como la niña estaba encerrada todo el tiempo, su mundo era el cuarto. Y Claro, también encerrada como y pasaba atada, tampoco el caminar era algo que tampoco sabía, No. que pasaba la mayor parte del tiempo atada a una silla, entonces tampoco sabía caminar. Obviamente es una niña que fue encontrada con deficiencia en el lenguaje. Se logra visualizar de que la niña como que no podía emitir palabras que fueran coherentes. Sí, o sea, igual es importante, creo que no lo mencionamos. A la edad que fue encontrada la niña, creo que Ah, fue no, no alrededor lo de mencionamos. los 11. 11, 12 12, años por ahí. Sí, por ahí. 11, 12 años creo que fue encontrada. Claro. Entonces, claro, o sea, a esa edad uno ya espera que el niño Que el lenguaje hable, esté que el totalmente lenguaje esté desarrollado. totalmente desarrollado, todo eso. Y era una niña que con 12 años no tenía absolutamente nada de eso. Igual es importante decir que después de que la encontraron, obviamente se la quitan a los padres, la llevan a lugares en donde comienzan como tratamientos, comienzan expertos tanto de lenguaje como psicólogos a trabajar con ella. Y los avances que ella tuvo, si bien tuvo grandes avances en comparación con su nivel, Inicial. Como estaba- Inicial. Llegó un momento en el que se estanca, por lo menos en el tema del lenguaje. Comenzó a pronunciar palabras, pero no era capaz de armar frases complejas porque no aprendió la gramática del idioma. Claro, o sea, hay que considerar que existen los que se llaman como periodos críticos de aprendizaje, en donde como que a cierta edad uno dice ya, el niño a cierta edad tiene que tener desarrollado esto y esto. Entonces, claro, a los 12 años uno ya dice el lenguaje es algo que está ya tenía desarrollado que adquirir, completamente. ¿cachai? O sea, ya estaba desarrollado. O sea, Entonces, ahí también se hizo la incógnita como de ¿va a ser capaz de aprenderlo o no? Claro, porque al final era una teoría que no estaba comprobada porque Del todo. éticamente uno no puede aislar a Pero- un humano sí, para comprobar esta teoría, no pues. pero obviamente en esa instancia éticamente no se debería hacer. Pero es pero algo que se hizo de forma Como, natural. como o sea, pasó, los muchos papás lo psicólogos, muchas universidades como que tomaron en este caso el caso para poder investigar y considerar o investigar algo sobre algo que siempre hay controversia, algo sobre si es algo innato o en realidad es algo del ambiente, todo el tema del aprendizaje. Exacto. Claro, y por eso igual estamos hablando del caso, porque esta fue una niña que no la sacaron a la fuerza de la sociedad, o sea, sí. no la permitieron participar con su grupo primario, que es la familia, y creció sin este ambiente del que pueda haberse nutrido. O sea, imagínense una niña que no tenía lenguaje y que después de un año comenzó a formular como una frase de 3 palabras. Y en este caso era un avance dentro del inicio donde no hablaba nada, que pronunciarse 3 palabras era como, ok, sí, hay algo ahí que está mejorando. Claro, pero igual es súper importante recalcar que si bien el tema del lenguaje tuvo dificultades, tuvo como esta parón, por así decirlo, grande, la niña igual se comunicaba de otras maneras, como tomaba las manos de sus cuidadores. Nos miraba a los ojos y como Claro, que ahí las igual miraba. te transmitía algo a través de los dibujos, es algo que también se hizo harto. Y ella podía comunicarse de esa manera. Claro, más efectivamente que con el lenguaje hablado. Exacto. Nosotros cuando leímos el caso hace referencia a que las personas que estaban a su cuidado decían que ella se comunicaba mucho con los ojos, que tú le veías los ojos y te daban ganas de cuidarlo. Exacto. Porque Que- claro, o sea, también es una persona que estuvo bastante expuesta a lo que son abusos, maltratos por parte de la familia. Entonces igual era que obviamente fue todo un ambiente que no te entregó nada, o sea, todo lo contrario, te castigaba en tus intentos de interactuar. Claro. Entonces llegó un punto en donde se trabajó con ella muchos años, pero la universidad en la cual estaba a cargo de la investigación perdió fondos. Y el psicólogo que estaba a su cuidado ya no pudo mantenerla. Entonces la niña, y nosotros lo discutimos y lo encontramos igual negligente, terminó yendo al cuidado de la madre. Sí, Exacto. y cuando la madre no es capaz como de mantenerla, termina al final pasando por diversas casas de acogida, donde vuelve a sufrir maltrato y los avances que había tenido Retrocedió. retrocede. Sí, ya, o sea, ya no formulaba ninguna palabra. ahí es donde nuevamente nos damos cuenta que el ambiente influye mucho, porque mientras estuvo en el tema de la investigación, los psicólogos, las personas también de lingüística que estuvieron trabajando y todo,
ella se pudo empezar a conectar, empezó a explorar también, decía que le gustaba mucho salir, estar con el ambiente, Explorar el explorar el entorno, una niña muy curiosa. Una niña muy curiosa porque claro, o sea, la privaron de todo eso. Ujú. Entonces, claro, ese ambiente propicio hizo que los avances como que tomaran fuerza. Pero una vez que nuevamente volvemos al ambiente del ambiente aversivo, en el que me maltratan, en el que me pegan, obviamente todo eso retrocede. Entonces, nuevamente ahí el ambiente es el que influye mucho. Claro. Dentro de todo lo que hemos conversado, ¿cómo creen que esto se ve aplicado a la crianza en el día a día? Yo creo que nosotros tenemos que actuar como esperamos que nuestros hijos actúen, Ujú. porque los niños son muy de copiar cosas. Sí. O sea, si tú haces algo, la probabilidad de que tu hijo te copie lo que tú estás haciendo es muy, muy alta. Entonces, por ejemplo, si tú no quieres que el niño haga algo, no lo tienes que hacer, ¿cachai? Porque te va a copiar. Porque eres su marco de referencia. Exacto, de ti es la persona de la que está aprendiendo a relacionarse con el mundo, de cómo debería actuar con esto o cómo no debería actuar, ¿cachai? Ujú. Entonces, no sé, si tú eres una persona violenta que frente a ciertas situaciones va y golpeas cosas, ¿cachai? Y luego tu hijo va y golpea cosas, cuestiónatelo, po. Si no puedes ir a reprimirle así como, Claro, ¿y por qué estás golpeando? Y es como, porque tú lo haces, papá. Como, así me enseñaste. Como que eso pasa mucho y tiene mucho que ver con el tema de ambiente. O sea, cuando con un niño, no sé, de 8 meses, 1 año, 2 años, ¿quién es su ambiente más cercano? La Padre, casa, madre, la casa. obviamente, sí. O sea, el niño Los está en hermanos mayores casa, sí los tiene. hermanos mayores, con quienes me relaciono más. O sea, este es mi ambiente. Por tanto, de aquí es donde aprendo. Entonces, obviamente ahí los niños como que ven mucho, o sea, como el que está haciendo mi mamá, qué está haciendo mi papá, y copian comportamientos como dices tú. Entonces, obviamente, nosotros somos el núcleo principal, la familia. Entonces, desde ahí, obviamente, hay que ver qué estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo es algo que va a repetir mi hijo. Ujú. Claro. Es que nosotros somos marco de referencia y los niños como que no cuestionan si está bien o mal. No, porque igual si tú lo hiciste, Ujú. Y tú eres en este caso su ejemplo, ellos van a decir así se hace. claro, que después ese marco de referencia obviamente con la edad Sí, pues se va ampliando. se va Se va ampliando. ampliando Por porque ejemplo, vas- cuando ya, sí, po. ya va al colegio, ya Ujú. tiene otro marco de referencia que son los compañeritos, ¿cachai? Ujú, O los sí. profesores. Exacto. Pero siempre parte de la base de que se cría en la familia. Pues si los Sí, niños obvio. están Ya. hasta los 4 o 5 años solamente como contigo y con las personas con las que tú los llevas. Sí, pues, con las que convive a diario. Muchas O sea, veces no son los papás, sino que los cuidadores. Claro, Sí. si lo está en O un sea, jardín. ha pasado o muchas eso. veces que llevan a los niños al colegio y hablan con otros niños. Y es como, ¿y esto no era normal? Sí, como el cuestionamiento así como de, ¿y esto por qué? Como Sí. que empieza la comparación a Sí, veces. como, mi familia hace esto, pero mi familia no lo hace. O mi familia lo hace y pensé que en realidad todas las familias lo hacían. Sí. Porque Sí. claro, ellos lo aprenden como absoluto, o sea, como así se hace. Mm. Ese es el aprendizaje Claro, en la cabeza de así, ellos. así es el mundo. Exacto, así es el mundo para ellos. No es como nada, esto lo hace, pero puedo hacerlo distinto, sino que es como, si así me lo enseñaron, entonces así lo hago. Así se hace. Claro, y cuando ven a otra persona haciéndolo diferente, puede ser así como, ¿por qué lo haces así? Sí, exacto. O sea, dentro, como hablábamos acerca de lo que es el aprendizaje en base a lo que vemos, hay un experimento, que es el experimento del muñeco Bobo. Este sí fue hecho por Albert Bandura. Este sí que Bandura. Esto sí lo hizo Andrés. sí fue un experimento de... Bueno, en este caso, ¿me pueden hablar un poco acerca de este experimento? Bueno, obviamente Bandura ya conversamos de qué habló, cuál era su teoría del aprendizaje social. Ujú. Y bueno, en este caso el experimento consiste en que él quería demostrar efectivamente como si es cierto esto de que los niños como que le copian a los adultos el cómo ellos actúan, el cómo ellos se comportan, si es cierto esto de que el niño va a hacer ese comportamiento que ve. Entonces, en base a esto, lo que él hizo fue tomar, creo que eran entre 5 o 3 o 5 años, no recuerdo muy bien la edad, no sé si ahí me... No me ayudan? acuerdo de la edad, pero Pero sí creo que era como niños- entre, el rango era como de Sí, entre porque 3 estaban o en la 5 años. guardería de la universidad. Exacto, Era- estaban en la guardería sí, de la eran universidad, así que niños al que- parecer esa era la edad Que de rango. tenían como conductas, en este caso, conflictivas. Entonces, Ya, pero me refiero a que en este caso estos niños eran como, ese es el rango de edad más o menos. Y él lo que hizo fue tomar como la misma cantidad, creo que eran 26 niños y 26 niñas. Claro. Y lo que hizo fue que tomó 3 tipos de grupos.
que eran los que iban a presenciar en este caso actos agresivos, porque eso fue principalmente lo que hizo, fue con el tema de agresividad. Primero, antes de eso, el muñeco bobo es ese muñeco que tú lo golpeas y se levanta. Sí, este es el muñeco bobo. Lo O conocemos como mono el muñeco porfiado. porfiado o el mono porfiado, algo así. Sí. Tiene muchos nombres, muchos estilos. Sí, como ese típico que uno le pega y vuelve a pararse. Ya, el experimento consistía en eso. Entonces lo que hizo fue a cierto grupo le mostró como iban a ser como el grupo que iba a haber agresividad, El grupo control. otro grupo que iba a haber instancias como un comportamiento no agresivo y a otro que en realidad iba a haber como un comportamiento un tanto más No, neutral. había uno que no iba a ver nada. No, No. era un grupo... Había un grupo que iba a ver al adulto golpeando al mono. Había otro grupo que iba a ver al adulto como jugando así normal con el mono. Y había otro grupo que no iba a ver nada. Exacto, un grupo que no Que iba ese iba a ver ser el nada. grupo control. Uno iba a ver nada. Entonces lo que hizo fue dividirlos también con respecto a niño-niña. Ya. Que era más o menos las mismas la- cantidades. Iba como ir repartido las mismas cantidades. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Que le mostraban, en este caso, a un adulto, que ya era un actor obviamente porque era como todo... Estaba todo planeado. Estaba todo planeado, ya. Donde ellos iban a entrar a una sala donde habían como varios juguetes, entonces como que el adulto interactuaba con todo y estaba ahí el muñeco bobo, o sea, el mono porfiado, digámoslo así porque así lo conocemos todos. Entonces este adulto lo que hacía era pegarle a este mono. Lo maltrataba así como un nivel de agresividad, cosa que el niño Y había un pudiera martillo como ver. inflable, Sí, así. había un martillo inflable y el tipo le pegaba con el martillo y todo el tema. Entonces consistía en que los niños vieran esto y para luego obviamente lo hacían entrar a ellos y ver qué pasaba. Entonces con la otra instancia obviamente la persona se acercaba y jugaba, en este caso interactuaba con el muñeco. Y obviamente el otro no veía nada, por tanto simplemente interactuaban Entraba, y la idea entraba era sin ver ver nada, cómo interactuaban. Entonces con este experimento lo que se trataba de ejemplificar era que efectivamente los niños que veían la agresividad y principalmente los niños que veían, en este caso niño que veía a un hombre, obviamente con el mismo género, que veía que golpeaba al muñeco, ellos entraban y hacían exactamente lo mismo. Entonces desde ahí obviamente lo que se comprobó, por así decirlo, era que efectivamente los niños copiaban lo que hacía el adulto. O sea, ejemplificaban también en este caso en hacer lo mismo, tener el mismo comportamiento. Claro. Eso es una parte del experimento. Luego viene otra que ya le agrega como más complejidad y es que cuando el adulto golpea al mono, un grupo de adultos es como reprendido Sí. y el otro como que lo premian. Exacto. Entonces eso es otra conclusión a la que llegaron y es que si nosotros vemos a una persona que hace algo, ya sea malo o bueno, pero recibe una recompensa por ello, la probabilidad de que lo copiemos también es mayor. Exacto. O sea, si vemos a alguien que hace algo y lo castigan, es como que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque a esa persona la castigaron, ¿cachai? Exacto. Pero si veo a alguien que está haciendo algo y lo premian, es como lo voy a hacer para recibir la recompensa. Claro, o sea, que no solamente copiamos comportamientos, sino que también aprendemos de la evaluamos, experiencia sí. de los demás, ¿cachai? Exacto. Aprendemos como de cómo le fue al otro con esto. Incluso a veces nos pasa que como que queremos hacer algo, pero es como no, que lo haga el otro primero. Así como para esperar, para ver para ver cómo le va. Para ver si le sale bien o no le sale bien. Exacto, o sea, es riesgoso o no. Por ejemplo, cuando no sé si han ido a Fantasylandia y alguien se sube a un juego, es como, ay no, cómo es la experiencia, no sé qué, y esperan que Voy se a suba verla, otro y te voy a diga. verla. Y te Ay, diga. sí, voy a ver cómo bajan. Voy a ver cómo Voy a ver bajan, los así juegos. como ver las caras, así como de. O típico, a veces en la universidad, yo no quiero ser el primero a disertar. Sí, que pase otro grupo primero. Por favor, Ahí ver si el profe quiero fue- ver cómo lo evalúa el profe. ¿Qué es lo que quiere? Sí, ya ese tipo de cosas también obviamente así aprendemos, po. O sea, no, nos pasa eso, de que vemos cómo le va al otro Para ver cómo reaccionamos nosotros. reaccionamos. Si a la otra persona le va mal, ¿cachai? Y yo digo, no, esto yo no lo no hago. lo hago nica, Pero así chica, como- algo súper burdo, no sé si le han visto, a veces en lugares hay algo que se llama Pepito paga doble, en donde te ponen un juego y ven como gente para palo blanco, Sí. que va y empieza como a jugar y gana. Entonces tú decís, oye, igual voy a intentarlo. Sí, Y termina como apostando. ganaba. Sí, eso es algo que ahí lo ocupan para hacer estafas, no lo jueguen. No, no lo jueguen. No lo Y en realidad crean. son palos blancos y ellos van a ganar sí o sí. No es experiencia empírica. Como- te están mintiendo, te están engañando. Entonces el aprendizaje se ve en todo momento. O sea, como decía la Carolina, el estudio llegó a varias conclusiones.
O sea, uno, que los marcos de referencia de los adultos son súper importantes en la conducta de los niños, que los niños se ven referidos en este caso a su sexo, a su género. Claro, Sí. es más probable que Sí. una niña le copie a una mujer que- que una niña le copie a un hombre. Ujú. Exacto. Y un tema de resultado es que los niños son más agresivos que las niñas. Sí, también. Eso fue uno de los resultados también, que los niños Sí. como que tenían No era el más tendencia objetivo, a la pero Sí. salió. Ujú. Exacto. Entonces ahí como que vemos distintos tipos de ejemplos de lo que es el aprendizaje vicario. O sea, nuestra idea es como poder aplicar todo esto a nuestra crianza, a nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos, con nuestras familias. Saber que siempre somos un marco de referencia. Siempre tenemos que ver qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos lograr y cómo podemos hacerlo. ¿Sí? Por eso nuestra idea es que te vamos a mandar tareas, Siempre. como siempre, como todos nuestros podcasts, en donde te des cuenta, uno como hijo, uno a veces como primo, como nieto, como que adoptamos ciertas conductas o características de nuestro marco de referencia, nuestro protector. De O sea, nuestra familia. Ujú. Entonces, a veces como que tú dices, oye, pero yo soy igual a mi papá, a mi mamá, hago lo mismo. Sí. Y es como, lo aprendí. En realidad, eres la copia de tu padre, o la copia de tu madre. Entonces, tenemos ciertas conductas que hemos adquirido a través del tiempo, y es porque las aprendimos, ¿sabes? Cuando niño, adolescente o adulto. Es como, no sé, me encanta cocinar. Es porque a mi mamá le encanta cocinar, a mí igual. Siempre había mi mamá cocinando. Sí, entonces Ujú, igual claro. quise. O algunas conductas que obviamente no son tan adaptativas. Tema a veces de la rabia, el enojo. Sí, Claro, el manejo de De las la emociones ira. o de Exacto. la emoción en general, pues, porque, Ujú. por ejemplo, puede pasar mucho el tema de que si en mi familia no se expresan emociones, la probabilidad de que yo vaya a expresar mis emociones es como súper somos baja. así. Mi Exacto. familia Mi es fami- así. De hecho, eso se dice mucho, ¿no? Es que en mi familia somos Somos así, en mi así. Es de familia familia. somos desapegados, Sí. Es de familia. es de familia. Sí, Exacto. Claro, y eso tiene que ver mucho con el aprendizaje ya social, po. ujú, obvio. No es porque sean así de nacimiento, sino que Así tienen una aprendieron. forma de relacionarse que la aprendieron así. Exacto. Y a veces son familias completas. Muchas veces eso Sí, a pasa veces. como de generación en generación. O sea, Claro. así me crié, así me criaron, así crió a mi hijo, mis hijos crecen, así crían a sus hijos y así. Sin embargo, aunque se diga así, tú puedes romper el patrón de conducta Exacto, exacta siempre. Claro, cuando tú te das cuenta de que hay algo que para ti fue dañino, de que a ti no te gustó, Ujú. entonces no lo hagas. Ujú. Muchas personas se ven marco de referencia, pero es que en realidad lo aprendí de mis papás. Pero tú puedes Puedes romper en este cambiarlo, caso. puedes Claro. desaprenderlo, aprenderlo de nuevo. Se usa mucho, por ejemplo, el tema del castigo físico. Ujú, sí. Como a mí me pegaban. Como a mí me pegaban, yo le pego a mis hijos. Yo crecí así, crecí bien, Ah, sin ni un trauma. Estoy bien. Por eso le pego a mis hijos, para que crezca igual. Como... Entonces, te ve como ese marco de referencia. Obviamente, como le decíamos, eso se puede romper. Tú puedes cambiar y adoptar nuevas conductas y nuevas formas de hacer las cosas. claro, no porque uno haya aprendido algo quiere decir que uno tenga que seguir haciendo. haciéndolo. Te puede servir como motivación. Te puede servir donde tú sabes que a lo mejor esa conducta, esa actividad no fue lo mejor para tu crianza. Entonces quiero cambiar y quiero hacer algo nuevo. Instaurar en este caso una nueva conducta. Claro, y también no solamente puede aplicar dentro de los mismos hijos, sino que de repente uno tiene un sobrino, Ujú, obviamente. ¿cachai? O uno tiene otro niño cerca, que igual a veces te toman a ti de marco de referencia, Sí. aunque tú no seas el papá o la mamá, casi, pero si viven Exacto. juntos. Entonces igual ojo con eso, porque pueden no ser padres y aún así pueden estar, Referentes para... claro, siendo influyentes en la vida de un niño. Es como, hay un video en internet. ¿Lo han visto? Si no me decís de qué es el video, no tengo idea de qué me Hay estoy un hablando. video en internet donde te muestra en este caso que los niños copian las conductas Sí. activas de los padres. Sí, sí, sí. ¿No era un comercial? Sí. Sí, pues, pero un video que está en YouTube es un comercial. Entonces ahí se logra ejemplificar todo lo que hemos conversado. O sea, lo vamos a subir a redes sociales. Lo vamos a intentar subir, así que... Que te muestra todo lo que hemos conversado, donde los padres realizan ciertas conductas, los niños les copian en el momento. Sí, Exacto. y eso se ve mucho. Entonces, un poco la tarea a pensar qué es Ujú. lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. O sea, ¿Qué aprendiste tú también? ¿Qué conductas puedes tú identificar en este caso que has aprendido de tus padres? Y si eres padre, ¿qué conductas estás enseñando a tus hijos? Exacto. Ya eso vamos a dejarlo como tarea ahí para que nos estén comentando igual. Mándenos sus respuestas para nosotros también, obviamente, saberlo, comentarlo y poder hablarlo acá. O sea, esa es la idea. Si tienen alguna duda, es como, mira, ¿sabéis que me di cuenta que esto lo hago mucho? ¿Cómo lo dejo de hacer? Claro.
O sea, y obviamente no se lo vamos a decir ahora, sino que No. ahora Ahora voy a tu pregunta y después le vamos a contestar. podrían no llegar inmediatamente. Tengan paciencia. Pero eso, espero que haya sido un poco divertido, espero que hayan aprendido y que aprendamos juntos y que puedan hacer las tareas. Y que puedan Compártelo, aplicarlo. Compártelo si sientes también que esto le puede servir a alguien. Así que nos vemos en un próximo episodio, espero que estén bien y esto fue ¡Psico Avengers!